La palabra de Dios nos muestra que Dios siempre escucha y responde las oraciones de aquellos que se dirigen a Él con fe y verdadera intención. De algo puedes estar siempre seguro, y es que Dios escuchará tu oración. Sin embargo, eso no significa que Él te dará todo lo que le pidas, porque tienes que recordar que Él es un Dios soberano, que Él te ama y Él sabe qué es lo mejor para ti. Por lo tanto, Él te contestará, pero a su manera. Pídele a Dios para que las cosas que le pides ojalá puedan estar alineadas con su voluntad. Esfuérzate por pedirle a Dios cosas que estén en armonía con su voluntad. Y ten paciencia para esperar en el tiempo de Dios y sobre todo fe para creer que Dios siempre te ayudará y sobre todo te ayudará para que llegues a convertirte en la mejor persona que puedes llegar a ser. Ten ánimo y nunca dejes de orar, porque Dios siempre contesta nuestras oraciones. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, en el capítulo 11 del 20 al 24. Y escucharemos hoy en esta porción del Evangelio una censura, un reproche muy fuerte que hace Jesús contra 3 ciudades: Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Porque estas ciudades, ubicadas a lo largo de la costa del mar de Galilea, a pesar de haber presenciado los milagros de Jesús, sin embargo, permanecieron indiferentes ante el mensaje de Jesús. Y básicamente, nunca abrieron su corazón a Él, no se arrepintieron, no creyeron. Por eso Jesús hace un juicio muy crítico, muy duro contra estas ciudades. Porque a pesar de haber visto tantos milagros, sin embargo, nunca se arrepintieron. Escuchemos hoy lo que Jesús dice acerca de estas 3 ciudades. En aquel tiempo, Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. Hablemos un poco de esas 3 ciudades que hoy Jesús menciona en el Evangelio. Vuelvo y repito, ciudades ubicadas a lo largo de la costa del mar de Galilea. Ciudades muy prósperas, muy significativas en tiempos de Jesús. Hoy básicamente están en ruinas. Las 3 ciudades solo se encuentran ruinas. Cuando tú vas, por ejemplo, a Cafarnaúm, vas a encontrar allí la ruina de la casa donde vivía Pedro, donde Jesús sanó, ¿sí?, a la suegra de Pedro. Vas a encontrar incluso las ruinas de la sinagoga donde Jesús entró una vez, predicó, enseñó, la gente quedó admirada de su autoridad. Incluso en esa sinagoga llegó a sanar a un hombre con un espíritu inmundo, como lo cuenta, por ejemplo, Marcos 1:21. Lo interesante es que las 3 ciudades hoy día están en ruinas, como un testamento al juicio que un día Jesús hizo acerca de esas ciudades. Sin embargo, hay ciudades vecinas que están a los lados de estas 3 ciudades que han prosperado y que hoy por hoy todavía se mantienen y están siendo habitadas por mucha gente. Hablo, por ejemplo, de Tiberias, un lugar donde yo me he quedado varias veces hospedado en peregrinaciones que he hecho en el pasado, y una ciudad hermosísima. Hablo, por ejemplo, de Nazaret, hablo de Caná, donde continuamente cuando voy en peregrinación incluso tengo la oportunidad de que las parejas renueven sus promesas matrimoniales allí en Caná de Galilea. Estas ciudades se han mantenido, pero estas otras 3 ciudades
que hoy Jesús menciona en el Evangelio están en ruinas. Y es que en estas 3 ciudades realmente el Señor mostró su poder. En estas 3 ciudades realmente Jesús hizo grandes milagros. Hablemos por un momento de Cafarnaúm, una ciudad próspera en tiempos de Jesús. Una ciudad donde la mayoría eran pescadores, pero también personas que trabajaban en el campo, como también prestaban servicios a aquellos que viajaban en caravanas. Había allí oficinas, por ejemplo, para los cobradores de impuestos. De hecho, allí en Cafarnaúm vivía Mateo. Y fue allí donde Jesús un día pasó junto al puesto de este hombre y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Recuerden ustedes el llamado de Mateo. Pero también podemos decir que Cafarnaúm era la ciudad de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Así que podemos decir que esta ciudad, por supuesto, era una ciudad que para Jesús significaba mucho, porque también era el lugar, ¿sí?, donde habían nacido pues varios de sus discípulos. En esta ciudad Jesús hizo grandes milagros. Les hablo, por ejemplo, de un gran milagro que le encontramos en Lucas en el capítulo 7, versículo 1 y siguientes, cuando Jesús sana al criado de aquel oficial romano. Esto sucedió en Cafarnaúm, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús terminó de hablar, les estoy leyendo en el versículo 1 del capítulo 7 de San Lucas, dice, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Y allí vivía, dice la palabra de Dios, un capitán romano que tenía un criado que estaba enfermo, ¿sí?, al cual estimaba mucho, dice la palabra de Dios. Y este hombre estaba a punto de morir. Y recordemos que aquel oficial romano manda a unos ancianos, a unos servidores, para que vayan donde Jesús y venga y alivie, sane a aquel criado, porque estaba enfermo. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres fueron a rogarle a Jesús para que viniera a la casa de este oficial romano, que era un hombre muy bueno, que les amaba, que incluso había construido una sinagoga para ellos. Y no olvidemos las palabras famosas de aquel oficial romano cuando Jesús va acercándose, envía a unos amigos para que le digan, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo di una palabra y mi criado sanará. Palabras tan poderosas que recordamos en cada Eucaristía. Y ese milagro sucedió allí en Cafarnaúm. Pero no solamente ese milagro. Hay otro milagro, por ejemplo, lo encontramos en Marcos en el capítulo 2, ¿no? Cuando Jesús sana a aquel paralítico, recuerden, que fue llevado por 4 amigos a una casa donde estaba Jesús. Y no pudieron entrarlo porque había mucha gente. Así que, ¿qué hicieron aquellas personas? Dice la palabra de Dios, quitaron parte del techo, ¿sí?, de la casa donde Jesús estaba. Y dice la palabra de Dios, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. No olvidemos que Jesús le dice a aquel hombre, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y luego le dice estas palabras poderosas, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Dónde sucedieron estos milagros? En Cafarnaúm. Para que te des cuenta que allí, en aquel lugar, Jesús obró con poder. Sin embargo, a pesar de todo esto, no se arrepintieron. Lo mismo Corazín, una ciudad que podemos decir está ubicada a 2 millas al norte de Cafarnaúm. Una ciudad próspera también en tiempos de Jesús. Fue destruida por un terremoto en el año 360. La reconstruyeron y en el siglo XIX básicamente sus habitantes se fueron y hoy solamente quedan las ruinas. Y Betsaida, otra ciudad muy importante, Betsaida, una aldea de pescadores allí junto al mar de Galilea. De Betsaida no olvidemos, también es tierra de grandes apóstoles, sí. Ustedes lo van a descubrir, por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en el versículo 43 y 45, para que descubran quiénes eran de allí, de Betsaida. Dice la palabra de Dios que al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe, escuchen, era del pueblo de Betsaida, era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Sí, Andrés y Pedro. O sea que era una ciudad también que significaba mucho para Jesús. Pedro, por favor. Recordemos todo lo que él significó para Jesús y los apóstoles en general. Y eran de Betsaida. Aquí en Betsaida también Jesús logró mostrar su poder
Aquí también en Betsaida Jesús logró hacer grandes milagros. No olvidemos, por ejemplo, cuando Jesús sana al ciego de Betsaida, en Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 22, aquel ciego que tocó primero con sus ojos con saliva y luego le preguntó si podía ver. Él dijo: ve a los hombres, pero como árboles que se mueven. Luego Jesús vuelve a tocar sus ojos y dice el evangelio, puso las manos sobre los ojos de aquel ciego y el hombre miró con atención y quedó sano. Ese milagro sucedió en Betsaida, cuando Jesús sana al ciego en Betsaida. Allí hubo milagros, fueron testigos del poder de Dios. Y por supuesto, uno de los milagros más grandes que todos conocemos y que encontramos en Lucas, en el capítulo 9, versículo 10, cuando Jesús da de comer a una multitud. Después de predicarles el reino y sanarles, les da de comer con 5 panes y 2 pescados a una multitud. Dice la palabra de Dios, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Y dónde sucedió esto? Aquí, en Betsaida. Para que te des cuenta que fueron pueblos bendecidos, favorecidos. Sin embargo, a pesar de todo lo que el Señor hizo en medio de ellos, nunca se arrepintieron. Y aquí viene lo más importante. Jesús nos sigue invitando a nosotros al arrepentimiento. Este fue el mensaje de Jesús: arrepiéntanse, porque el reino ya ha llegado, está en medio de ustedes. Este fue el mensaje de la iglesia. No olvidemos que, por ejemplo, cuando Pedro predica, él dice, lo encontramos en 2 Pedro 3, ¿sí? En el versículo 9 dice: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se arrepientan. Es decir, este mensaje del arrepentimiento no pasa de moda. Es el mensaje que seguimos proclamando, porque todos estamos llamados al arrepentimiento. Y recuerda, el arrepentimiento no es remordimiento. Es más que remordimiento. El remordimiento produce una tristeza, un dolor. Pero el arrepentimiento genera una transformación, un cambio, una conversión. Arrepentimiento y conversión van de la mano. De hecho, hay una palabra griega para describir estas dos realidades, es metanoia. Es un cambio de opinión, es un cambio de dirección, es tomar conciencia de mi pecado. Hacer, si ustedes quieren, un paro en la vida por un momento, detenerme, elegir detenerme por un momento y decidir seguir otra dirección, una dirección que me lleve a Dios, es volverse a Dios. El arrepentimiento es acción, es volverme a Dios, es emprender un camino hacia Dios. Y cuando yo me arrepiento, cambio de opinión con respecto a Dios, con respecto a los demás, con respecto a mi propia vida, cambio de perspectiva, cambio de actitud. Mi vida cambia en general, como también cambia mi relación con Dios y con los demás. Incluso esa relación personal que sostengo conmigo mismo. Cambia la relación que tienes contigo mismo. Qué importante es esto, entender lo que es la conversión, lo que es el arrepentimiento. Y este mensaje hoy tiene que seguir resonando en el corazón de nosotros. Jesús reprende a 3 grandes ciudades, porque a pesar de haber visto tanto, no se arrepintieron. Hoy, al escuchar este mensaje, escuchemos la voz del Señor, que una vez más nos invita al arrepentimiento, al cambio, a volvernos a Él, a abrirle a Él nuestra vida, a reconocerlo a Él como el Cristo, como el Señor, como el Mesías, y a caminar con Él, porque vale la pena caminar con el Señor. Que Dios te aliente en tu fe, que Dios te ayude y que este mensaje hoy podamos escucharlo, podamos llevarlo al corazón y sentir que Dios nos habla y hoy más que nunca nos invita a encontrarnos con Él a través del arrepentimiento. Que Dios te bendiga y te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy
Tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada. Simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.